parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. ¿Cómo le va, estimada audiencia, y cómo le va, estimado Jorge? A la estimada audiencia espero que le vaya muy bien. A mí también. Rodrigo, amigo mío, ¿qué programa que tenemos hoy? ¿Sabe que tendría que revisar bien? ¿Cumplimos un año? ¡Apa! Sí. Arrancamos en junio del año pasado. Así que, bueno, lo quiero felicitar. A la audiencia, felicitémonos que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Si no fuera por la gente que nos escucha, ya estaríamos haciendo este programa tal vez en la vereda de su casa, don Rodrigo. Bueno, esa es una opinión suya, ¿eh? Un amigo mío dijo, las opiniones son como el trasero, todos tenemos. Ah, bueno, es muy profunda la reflexión de su amigo. Vamos a tocar un tema que hace unos días se cumplió un aniversario. En realidad no es que lo vamos a tocar porque se cumplió el aniversario, sino porque nos gustaba el tema. Vamos a hablar de cuando hace 46 años. Calculo que sí. Hubo una elección histórica acá en la provincia de Neuquén, pero también histórica en la República Argentina. Estamos hablando de 1973, cuando el MPN, con Felipe Zapag, logra obtener una gobernación que en principio parecía en riesgo porque, bueno, desde el propio peronismo no está muy de acuerdo en que Felipe Zapag se presentara. Yo recuerdo un programa que hicimos hablando de cuando el MPN se conformó y que dentro de esa conformación se declaraba que era un partido que se hacía en función de que el peronismo estaba proscripto y que luego de que el peronismo y el general Perón perdiera esa proscripción, se terminara, el MPN volvería a su cauce. ¿Vamos a hablar de eso en este programa? Está relacionado, no es que vamos a hablar de eso. Usted se refiere seguramente al acta secreta. Estando el peronismo proscripto, no podía hacerse público o de público conocimiento el hecho de que el MPN se conformaba, pero que cuando se levantara la proscripción del peronismo, iba a volver al seno de esa fuerza política. Obviamente no lo podían hacer público porque justamente el peronismo estaba proscripto. Y eso hubiera impedido de que el MPN se presentara en las diversas elecciones que hubieron en la década del 60, de las cuales algunas hemos hablado. Los peronistas en esa década del 60 se sumaron a las filas del MPN, entendiendo que representaba un neoperonismo, que es el término que se suele utilizar, y que posibilitaba seguir levantando en la provincia las banderas históricas del justicialismo y del viejo líder proscripto que se tuvo que ir del país. Allá por 1970, la dictadura de Juan Carlos Onganía necesitaba un poco descomprimir la situación política que se vivía, bueno, en todo el país, y decide nombrar autoridades civiles, contrariamente a lo que se venía haciendo, que cada vez que había una dictadura militar, todas las autoridades eran militares. En este caso, Onganía designa a Felipe Zapag como gobernador civil de la dictadura. Estamos hablando del 70, unos años antes de este 73 al cual vamos a llegar, y que aparte es una etapa del país muy triste y muy convulsa. Esa designación de Zapag generó bastante descontento, tanto entre los propios militares como en las fracciones del peronismo neuquino. No estamos hablando del MPN, sino del peronismo.
que a su vez estaba dividido en facciones. Están los ortodoxos y la otra facción... Y la tendencia. No se adelante, la tendencia, esa palabra la vamos a utilizar para designar a otras corrientes. Paren las rotativas. Hemos tenido un llamado telefónico. Yo lo dejo acá, el papelito. Sí, ¿pueden explicar el significado de la palabra proscripto? Bueno, que no se le permite presentarse. Prohibido, podría ser. Bueno, él estaba diciendo que dentro del peronismo estaban los ortodoxos. Bueno, había otra facción que era la Unión Popular. Esos sectores, como siempre, dentro del mismo partido, tenían algunas diferencias, pero en común tenían que consideraban desacertado el nombramiento de Felipe Zapag. También tenían en común que no eran numerosos, ninguno de los dos sectores. En realidad no eran numerosos porque la mayoría se había pasado al MPN. Ya para febrero del 70 se creó una comisión provisoria del Movimiento Nacional Justicialista. Hubo una convocatoria, un plenario en Cutralcó, que tenía como objeto elegir representantes a nivel nacional y provincial. Y ahí es donde se designa a Buenaventura Justobay como secretario delegado del peronismo neuquino. Justobay era afiliado al MPN desde 1973, pero renunció al partido diciendo que él se dedicaba únicamente a Juan Domingo Perón. Ahí, acto seguido, se establecen las bases de conducción política para la ciudad de Neuquén y otras localidades adyacentes. Mientras tanto estaba Felipe y Elías Zapag, ¿no? Su hermano, cofundador del MPN, que sostenían un perfil independiente del partido. Ahora igualmente vamos a contar algunas anécdotas. O sea, ellos sostenían ese perfil independiente, pero sí entablaron negociaciones para sumarse nuevamente al seno del peronismo. Bueno, ellos planteaban que eran antiverticalistas y antipersonalistas y se oponían un poco a esa conducción que venía en parte de España. Por eso muchos les recriminaron después qué pasó con el acta secreta que ellos mismos firmaron, ¿no? Fue justamente Justobay uno de los que recriminó y que hizo también pública esa acta secreta, en realidad, a ver, un secreto... A voces. Sí, a voces. Lo repetimos varias veces acá. Es muy difícil a veces mantener un secreto entre dos. Imagínese entre mucha gente que firmó un acta, ¿no? Donde se juramentaron, según Justobay, bajo palabra de honor, que luego que el peronismo se organizara, se iban nuevamente a incorporar a él, dando por terminada la existencia del MPN. El problema se fue agudizando, también cuando llega a oídos de Perón, que estaba en España, y Perón instó a sus partidarios a seguir el noble ejemplo, palabras textuales, de Justobay. En esas circunstancias es cuando llegamos a la fecha que nos importa, que es el tema de la campaña para las elecciones del 11 de marzo de 1973, momento en el cual se produce el desembarco en la provincia, como podría decir no se había visto nunca antes, del aparato peronista, que incluyó la presencia tanto del ala sindical de derecha como la tendencia de izquierda, representada por la JP, Montoneros. El secretario de ese entonces de la CGT era José Ignacio Rucci. Lorenzo Miguel era el líder histórico de la Unión Obrera Metalúrgica. Representaban a esa ala sindical de la cual estamos hablando de derecha. Por el otro lado teníamos a Juan Manuel Abal Medina, a Rodolfo Galimberti. No tenemos que confundir a Juan Manuel Abal Medina con Fernando Abal Medina, dirigente montonero, prácticamente cofundador de Montoneros, que había muerto en un enfrentamiento unos años. Luego de participar en el secuestro del general Aramburu. Exactamente. Bueno, el objetivo de ambas fracciones era justamente tratar de asegurar el triunfo del peronismo en Neuquén, en estas tierras neuquinas. Ya con la presencia de todo este aparataje del peronismo que quería
torcer una elección que a priori se veían en derrota. Era el único lugar donde ellos sabían que iba a ser difícil. Por eso justamente se hicieron presentes acá. Hay una anécdota que está Abal Medina con su gente cenando en una parrilla frente al viejo edificio de Leu5 que estaba en la calle Alberdi. Y a pocas cuadras de ahí, en una confitería que estaba a 20 metros de la catedral, sobre la avenida Argentina, hacía lo propio un grupo de militantes del MPN. Bueno, la cuestión es que ambos, enterados de la presencia de los contrarios a pocas cuadras, decidieron ir a visitarlos, saldar diferencias, intercambiar opiniones. Se ve que no se pusieron de acuerdo y hubo una batalla campal ahí a una cuadra de la catedral, con piedras, cadenas, armas de fuego. La rápida intervención de la policía, por lo menos así manifiestan las crónicas de la época. Las crónicas de la época, evitó males mayores, aunque hubo algunos que se llevaron algunos recuerdos en su cuerpo a la casa. Hubo bastantes heridos, ¿no? Algo que era bastante común en todo el país en ese tiempo. No, digo, muchas de las diferencias se dirimían a balazos. No fue ni la primera ni la última escaramuza de ese nivel que hubo. No, ahora vamos a hablar un poquito de la violencia del año 73. Esto lo tenemos que situar también en un contexto nacional. Sin eso no lo podemos ubicar. Sería bastante largo y extenso hacer un raconto de los hechos de violencia de todos esos años. Nos vamos a circunscribir solamente al año 73. Sí, como usted dice, era algo habitual. Se había normalizado una situación de naturalizado. Naturalizado, esa es la palabra. Que todo se resolvía con violencia. Tenemos 10 minutos para que vos aceptes lo que yo te estoy diciendo. Claro. A partir de ahí lo dirimimos de otra manera. Y me parece que son muchos 10 minutos. Hubo un hecho, en mi opinión, que fue fundamental, que fue que unos jóvenes barbudos desembarcaron en una isla y tomaron el poder. Y eso dio ejemplo a muchas juventudes de la región de que se podía cambiar las cosas por medio de las armas. Llegamos a esos comicios de marzo que, le digo los resultados, ¿no? La fórmula del Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli, conformada por Nicanor Romero y Emiliano Such, cayó derrotada por un 35% de los votos contra un 49,9% del MPN. Más allá de que la victoria fue clara, no le alcanzó para ganar. Por unos poquitísimos votos. Sí, porque para ganar tenía que sacar el 50% y sacó el 49,9%. Algo parecido sucedió a nivel nacional porque, bueno, digo, ¿se acuerda? Usted sí se acuerda. Usted ya, mire, en esa época usted ya era viejo. No, era joven, era un niño prácticamente. Bueno, don Cámpora llegó a sacar el 49,56% de los votos en la elección nacional. Igualmente, los que venían atrás sacaron mucho menos. Ricardo Balbín sacó el 21,3%. La ley electoral decía que si no se sacaba el 50%, había que ir a balotaje. Pero en este caso no se hizo, a nivel nacional no se hizo balotaje. Los candidatos que salieron en segundo, tercer lugar, en tercer lugar estaba Francisco Manrique, el Paco Manrique, que sacó un 15%, un porcentaje bastante... Bueno, el Partido Federal, si mal no recuerdo. Sí, sí. Alianza Popular Federalista. Federalista, Pero decidieron no competir en una segunda elección. Primero, porque seguramente sabían que no tenían chance. Un candidato que sacó el 49,5%, prácticamente es imbatible, sabiendo que solo con pasar el 50% ya se gana. Y también para distender un poco el clima de violencia que había en esa época. Estaba revisando crónicas de la época y fui anotando situaciones que iban pasando. Por ejemplo, en febrero del 73 estamos hablando. Hubo un asalto en el batallón 141 de comunicaciones del ejército en Córdoba. Si bien ahí no hubo bajas y aparentemente no hubo heridos, fue una operación bastante importante en cuanto que lograron sustraerse casi 2 toneladas de armamento, que obviamente después iban a ser usadas en otras operaciones. 74 FAL, 112 pistolas, 2 ametralladoras, 5 lanzagranadas, 600 proyectiles para fusil, municiones variadas. Esa operación fue del ERP y iba a servir para abrir un frente rural en Tucumán. En principio, las operaciones del ERP eran más orientadas al ámbito rural, Montoneros más en el ámbito urbano, aunque a veces se mezclaban también. En ese mismo febrero era cuando se proclamaba la fórmula Cámpora-Solano-Lima por el Frente Justicialista
de Liberación. En marzo del 73 secuestran a Héctor Ricardo García, el dueño de Crónica. A cambio de su libertad, Crónica tuvo que publicar en la primera plana del diario, en la tapa, un título que decía: el 22 de agosto apoya al Frejuli. ¿Qué era el 22 de agosto? Era una escisión del ERP. Incluso más, en esa época estaba muy de moda una... Sí, disculpe, no, si mal no recuerdo, la fecha del 22 de agosto creo que tiene que ver con los fusilamientos de Trelew, ocurridos creo 1 o 2 años antes. Exactamente, sí. En la televisión, los días domingos, había una... no sé cómo denominar, no es una... un programa famoso en la televisión argentina que fueron 4 o 5 años consecutivos, o si no fueron más, no recuerdo bien, que eran los Campanelli, que era esa típica mesa de domingo donde... No hay nada más lindo que la familia unida. Claro, que después imitaron poco tiempo después, o varios años después, lo imitó Franchella con, no me acuerdo si los Benvenuto o Menuti, que se sentaba toda la familia, que era, bueno, Campanelli de origen italiano, la esposa de origen español, y hablaban todos fuerte en la mesa, comían o asado o tallarines. Ese era el programa top del año 73. Que mucha gente los domingos los miraba comiendo. En el caso de mi familia solíamos encontrarnos también, éramos 20 y pico de personas sobre una mesa comiendo ñoquis, ravioles, en lo mejor de los casos, y sin una tallarinada con mucho tuco. Algo que la época estaba muy bien reflejada. Y en ese programa, más allá de que a mí nunca me gustaron mucho la televisión y menos ese tipo de programas, eran otros climas, tenían la osadía de hablar de las cosas que pasaban en ese tiempo. Estaban las facciones ahí también representadas en esa familia. ¿Y por qué mencioné ese programa? Porque el actor Adolfo Limbel, que hacía del personaje del padre... Don Campanelli. En el mismo programa, estando secuestrado Héctor Ricardo García, pide por la vida y la libertad del dueño de Crónica. Bastante fuerte, ¿no? Que en un programa que se hace en vivo, que en realidad, por más que se haga en vivo, es un programa de ficción, en el programa se hable de ese tema y de esa manera, ¿no? Igualmente, pocas horas después era puesto en libertad, ya una vez publicado... Esa solicitada, llamémosla. En el titular ahí en Crónica. En realidad lo que quería hacer esta decisión del ERB el 22 de agosto era declarar su existencia, demostrar que tenían presencia y que no eran más parte del ERP. Esa metodología después la utilizaron varias veces más, secuestrar a alguien importante en un diario para que publicaran solicitadas. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir contando un poco qué fue lo que pasó en aquel 73 en el país y en Neuquén, cómo continuó esa historia del MPN luego de haber ganado, pero que le faltó tan poquito para llegar al 50%. Y mientras tanto, ¿qué estaba pasando en el país? Todos al frente con todo. Todos al frente con Perón. Voté por Cámpora y Solano Lima. Para la paz y la liberación. Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima. Los hombres de Frente y de Perón. Bueno, las pautas programáticas del Frente Justicialista de Liberación que yo di a conocer ante los distintos candidatos comunales, provinciales y nacionales del Frente Justicialista de Liberación, dejé perfectamente aclarado que era necesario en el país hacer una amplia y generosa amnistía. Pienso que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. Tras postre, indudablemente, esta pauta mía será analizada en su oportunidad por el Parlamento argentino y ella resolverá. Y yo pienso que resolverá favorablemente por cuanto también estará animado, siendo representantes del Frente Justicialista de Liberación, de que haya en el país una amplia y verdadera justicia. Con respecto al papel de la juventud en el movimiento nacional peronista, muy especialmente en el movimiento nacional peronista, que está nucleado dentro del Frente Justicialista de Liberación,
El mundo lo sabe que tiene un papel preponderante. Si yo en todas mis improvisaciones he dicho y seguiré sosteniendo que en la juventud es el impulso del presente y la garantía del futuro. Con respecto a esto que se ha debatido tanto de mi lealtad, que algunos ven en mí como un defecto, otros creen que es una virtud. Yo pienso que es una virtud muy honrosa. Yo soy así, he sido toda mi vida así, y seguiré siéndolo, porque creo que la lealtad es una virtud. Y esa lealtad que yo le he dado al general Perón en todas las actividades de mi vida, seguirá así, insobornablemente, inquebrantablemente, porque creo que la lealtad edifica indudablemente en forma más honrosa al ser humano. Con la lealtad, el pueblo, la inmensa mayoría del pueblo argentino se instaló en la Casa de Gobierno el 4 de junio de 1946. Con la lealtad, el pueblo argentino ganará las elecciones de los 11 de marzo y se instalará el pueblo el 25 de mayo próximo en el gobierno justicialista. La fórmula Cámpora Solano Lima es nuestra fórmula presidencial. Ellos son hombres designados por los organismos correspondientes y cuentan con el apoyo absoluto del Comando Superior Peronista. En ese concepto, este comando ruega a los compañeros que consideren y apoyen con la más absoluta decisión a los diversos candidatos del Frente Justicialista de Liberación. La disyuntiva es clara: liberación o dependencia.